Imaginemos por un momento que se acaba de ir la electricidad. Se va la luz y lo primero que piensas es, bueno, pues es un corte como los de siempre. Echas mano de tu teléfono móvil y sigues con tu vida durante pues los minutos o incluso horas que pueda llevar pues que se arregle la incidencia eléctrica que pueda ocurrir. Pero imaginemos por un momento que tampoco funcionan las comunicaciones, es decir, tampoco funciona internet y que la electricidad no vuelve, pasa una hora, pasan 2, pasan 3. Lamentablemente esto es una experiencia que, bueno, pues hasta hace no tanto se vivía en algunas zonas de Latinoamérica donde hay frecuentes cortes de electricidad y que tampoco sabes muy bien cuánto tiempo van a durar, aunque ya pues la gente, como son bastante recurrentes, pues ya más o menos tiene estimado de, bueno, esto va a durar 1 hora, va a durar 3 horas y saben a qué atenerse. En España, de hecho, tuvimos un apagón eléctrico en el mes de abril que cortó toda la electricidad se fue en todo el país, lo cual es una auténtica locura y es desquiciante, y de hecho se fueron también las comunicaciones por internet que dejaron de funcionar. Todo el país se apagó. Y de hecho esto lo tratamos aquí en Desayuno Royal. Pero no es de esto de lo que quiero hablaros, sino de una breve y concisa reflexión. Si se apaga todo, si se va la luz y se va internet, ¿cuánto tiempo puedes sobrevivir? Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me escucháis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, mi morning show, donde hoy vamos a hacer una performance un poco distinta a la que tratamos habitualmente, porque voy a aprovechar para enseñaros muchas cosas visualmente, de manera que aquellos que me estéis escuchando a través de plataformas de podcast, aseguraos de si alguna parte de este vídeo, que por supuesto se puede escuchar y voy a explicar absolutamente todo lo que enseñe, pero si alguna parte os interesa especialmente, bueno, pues que sepáis que tanto en YouTube como en Spotify está la parte del vídeo y podéis consultarla, ¿vale? Vamos a hablar sobre Apocalipsis Zombie. Bueno, no hace falta que nos vayamos tan lejos. Quiero hablar de las primeras horas, los primeros días donde tenemos que sobrevivir sin electricidad y sin internet. Es decir, nos quitan prácticamente nuestros dos pilares sobre los que se sustenta nuestra existencia. Y esto es curioso porque cuando tuvo lugar el apagón en España fue solo un día para la mayor parte de la gente, pero menos de 24 horas ya pusieron de manifiesto la vulnerabilidad que tiene el ser humano y la fragilidad que tenemos cuando nos hemos acostumbrado a contar o a dar por hecho que ciertas cosas van a estar siempre ahí a nuestra disposición. Y esto es curioso porque dependemos de cosas que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos cómo funcionan. La inmensa mayoría de la población depende de la electricidad para su día a día y sin embargo no tiene ni pajolera idea de cómo se produce la electricidad. No quiero decir que seas capaz de producirte tu propio generador eléctrico y demás, eso es un tema más de ingeniería, pero ni siquiera entendemos cuál es el fundamento y sin embargo nuestra vida parece como que depende de ello. Y es sobre esta base sobre la que quiero plantear este Desayuno Royal, que viene con la temática de, bueno, que si ocurriese un apocalipsis zombie, ¿qué ocurriría? A ver, podemos eliminar los zombies incluso de la ecuación y simplemente, oye, si nos quitan la electricidad, si nos quitan el internet, tío, ¿de verdad no somos capaces de valernos por nosotros mismos? ¿De verdad? En cuanto pasen 1 día, 2 días, 5 días, 10 días sin internet o sin electricidad, ¿estamos abocados a morir y a desaparecer? Claro, esta es una pregunta que a mi mujer, Alicia y yo, nos hacemos frecuentemente, casi más como broma, ¿no? Pues bueno, pues es un tema de conversación que tenemos, bueno, somos así de frikis, pero básicamente de, oye, ¿qué cosas podríamos tener en casa que nos ayuden o nos permitan extender ese tiempo de supervivencia en caso de que todo se apague? Y no significa que estés preparado para que de repente la realidad y tu pueblo se conviertan en Resident Evil. Pero sí que lo que intentamos es decir, oye, pues vamos a pensar o planificar ciertas cosas o ciertas actuaciones que en caso de emergencia pues pueden venir bien. Y de hecho es curioso porque esto lo venimos haciendo desde hace muchos años, lo hacemos en todas las casas, pero ahora en la casa en la que estamos, que es la primera casa que nos compramos, lo hacíamos como con más en serio, porque es un sitio más permanente, y dio la casualidad de que justamente se produjo el apagón. Se produjo en España, aquí en Andorra no llegó, pero igualmente digo, joder, mira, o sea, parece que sí que puede llegar a servir para algo. Además, y aquí hago un paréntesis, tratamos en este canal, en Desayuno Royal, las posibles causas del apagón eléctrico y lo hice, si miráis la fecha del vídeo, cuando todavía no se sabía nada, o sea, todavía se estaba resolviendo cómo iba a funcionar el apagón, como aquí tenía electricidad, pues pude grabar y me complace anunciaros que los estudios que se están publicando posteriormente, de hecho recientemente se publicó uno de la Universidad Pontificia Comillas, que es una universidad privada de España, donde yo estudié, pero estudié Derecho y ADE, pero en la
la parte de ingenieros industriales es una de las más prestigiosas de España, junto con la Politécnica de Madrid y de Valencia, y salen muchos ingenieros que son especialistas en el sector eléctrico. Y bueno, han publicado un informe donde sí que parece que la causa del apagón fue una red que no estaba preparada para funcionar con tan poca inercia, que es un poco de lo que hablábamos en ese vídeo y que me remito a él porque no había apenas incorrecciones o incoherencias ahí. Y bueno, pues el resumen es que estamos dependiendo de gente muy incompetente, que son los que están a los mandos del país y también bueno, pues de la red eléctrica y de las infraestructuras más básicas. Esto es interesante porque lo que comentaba al comienzo, ¿no? De que damos por hecho muchas cosas. Es la electricidad, es también el internet, es como una especie de mentalidad que yo lo que veo es que se ha ido imponiendo en la sociedad en los últimos años, quizás en las últimas generaciones. No sé hasta qué punto culpar a ese estatismo y a ese papá estado de que nos va a proteger y nos va a cuidar ante cualquier circunstancia, cualquier calamidad, que ha ido haciendo mella en la gente y ahora pues como que damos todo por hecho de, bueno, ya vendrá alguien a ayudarme, ya vendrá alguien a esto, porque claro, no estamos pagando impuestos, entonces esto tiene que ocurrir así. Bueno, yo siempre he sido más cauto y prefiero por lo menos tener solucionado lo que es mi círculo y mi familia, que es de lo que me tengo que ocupar, y luego si puedes ayudar al resto, pues genial, y no depender tanto de que alguien vaya a hacer bien su trabajo, porque la realidad es que lo más probable es que no lo hagan bien y que sean incompetentes quienes están al mando. Pero hecho el paréntesis a un lado, quiero que centremos este vídeo en precisamente que reflexionemos sobre la tremenda, llamaba antes, fragilidad, ¿no? del ser humano. O sea, se nos apaga internet, se nos apaga la electricidad y parece como que en cuestión de horas nuestro mundo se derrumba y somos incapaces de hacer cualquier cosa. Es curioso porque vivimos en una sociedad moderna, hiperconectada. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta información al alcance de cualquier persona. Es decir, nunca el conocimiento ha estado tan democratizado entre toda la población y, sin embargo, basta un simple apagón eléctrico para que todo el mundo empiece a tambalearse y que nos demos cuenta de que verdaderamente no es que seamos libres, sino que vivimos encadenados a un enchufe o a una conexión a internet. Entonces, vamos a hablar de esas primeras horas en las que se ha ido la luz, ¿vale? Perdemos la luz, pierdes las comunicaciones, lo primero que te planteas es, oye, ¿esto me está ocurriendo solo aquí, en este barrio, en esta zona? ¿Está ocurriendo en la región entera? ¿Está ocurriendo en varias partes del país? ¿Está ocurriendo en todo el país a nivel nacional? ¿Está ocurriendo en todo el mundo? No tienes internet, no puedes comunicarte, no puedes hacer la típica de, a vosotros también se os ha ido internet, ¿sabes? Intentas mandar el WhatsApp, no llega, tal. O sea, esa parte, digamos que no la tienes, no cuentas con las comunicaciones inmediatas, que es una cosa que ya dabas por hecho, pero bueno, nuestros antepasados, pues bueno, nuestros antepasados, muy antepasados, se comunicaban con señales de fuego y demás, y luego más adelante, pues con cartas, por correo. No digo que tengamos que recurrir a eso, evidentemente, pero sí que es cierto que en las primeras horas lo que hay es confusión. Y hay esa expectativa que tú tienes de, oye, bueno, pues esto se va a solucionar. Próxima hora, 2 horas, 3 horas, si se empieza a alargar, ya. Fijaos que cómo funciona nuestro cerebro es, joder, esto está siendo muy largo, ¿no? Y empiezo a tener hambre, ¿sabes? O sea, es así seguramente lo que se reprodujo durante el apagón en España. Y dices, hostia, ¿y sin electricidad cómo cocino? ¿Sabes? Y te empiezas a plantear las cosas como después, ¿sabes? Y yo lo que quiero es en este vídeo que hagamos el ejercicio de empezar a plantearnos las cosas antes, ¿vale? Simplemente para tener todo sobre la mesa. Entonces, se va la electricidad, se va comunicación, es decir, te quedas solo. Lo primero que tienes que identificar, yo creo, es las soluciones que necesites no son iguales si estás en ciudad que si estás en campo o más alejado, ¿vale? Yo, para mi caso en concreto, considero que aunque estoy cerca de ciudad, es decir, puedo ir a una ciudad, comillas, estamos hablando de 20.000 habitantes, o bueno, podría ir a Andorra capital, tendrá algo más, pero son pueblos prácticamente, pero bueno, puedo ir a civilización, a aceras, a supermercados y a hipermercados, puedo ir andando, ¿vale? O sea, andando de un paseo largo, de 15 minutos, según al que quiera ir, a lo mejor me voy a 40 minutos, 1 hora, pero puedo llegar a un supermercado a pie, ¿vale? Andando. Esto, ojo, porque en las ciudades también hay muchos supermercados, pero también hay mucha más gente que va a acudir a esos sitios y a esos lugares, ¿vale? Pero la situación es distinta, como digo, si vives en campo que si vives en ciudad, y también yo en mi casa puedo hacer ciertas cosas que en ciudad no se pueden hacer, a lo mejor. Pero cada uno que piense en su situación particular. Yo os voy a contar las cosas en las que yo he pensado o las cosas en las que yo me plantearía. Si me dejo algo,
siempre los comentarios es el mejor sitio para decir, oye, ¿no has pensado qué harías en esta situación? ¿O no crees que tener algo de, me lo invento, de latas de conserva sería una buena idea? Todas esas ideas y esas cosas me lo podéis dejar abajo en los comentarios, por supuesto, tanto de Spotify y plataformas de podcast como de YouTube, y podemos hacer luego una segunda parte o podemos extendernos en, oye, llevamos ya 14 días sin electricidad y demás, claro, ya tienes que salir a cazar prácticamente. O sea, podemos hacer segunda parte, tercera parte de este apocalipsis que nos estamos inventando, que básicamente es que nos quitan internet y nos quitan electricidad, ¿vale? Vamos a hacerlo sencillo. O no funciona, ¿vale? No necesariamente tiene que ser que alguien aprieta el botón y tire del cable y entonces te quedes sin esto. Entonces, como digo, independientemente de si estás en ciudad o si estás en el campo, creo que lo primero de lo que tienes que hacerte cargo es de las necesidades más básicas y más inmediatas que tiene una persona y que tiene un ser humano: beber y comer, ¿vale? Entonces, una primera revisión de, oye, a lo mejor el agua deja de funcionar o a lo mejor el agua no funciona. Si fuese preciso, puedes aprovechar mientras exista presión dentro de los circuitos y dentro de los sistemas para llenar agua y agua potable, y así tienes agua pues para luego cocinar, para beber, para ducharte, para bañarte, etc. Hay gente que durante el apagón en España llenó bañeras, ¿vale? ¿Es algo excesivo? Bueno, pues porque tú sabes que era un apagón y que estaban trabajando en ello y que lo iban a solucionar, pero no me parece que sea una cosa descabellada, y de hecho es algo que se recomienda. Iría más allá. Estaría bien tener agua embotellada, quizás en botellas que no sean tan difíciles de almacenar como esta de cristal, pero que esta pues, básicamente es agua embotellada, pero la compro porque es muy bonita la botella y así luego la puedo reutilizar. Pero tener algo de agua embotellada está guay. Aunque vivas en Madrid y el agua del grifo esté buenísima, ¿vale? Tener una o dos botellas de agua embotellada pues es algo que te da más sustain, que te da más supervivencia. Una persona más o menos como mínimo consume un litro y medio diría, de agua cada día, con lo cual tener una garrafa de 5 litros no es una cosa que vaya a estorbar en tu despensa, ¿vale? Y tampoco es una cosa que esté fuera del presupuesto de nadie, porque es muy barato, ¿no? Entonces, creo que el tema del agua corriente es interesante, teniendo en cuenta además que la idea de este vídeo viene de la recomendación que hizo la Unión Europea de que había que hacer acopio de un poquito de comida para 3 días, y de agua potable por si entrábamos en guerra con Rusia. Bueno, así están las cosas en Europa. Y a ver, a mí me sorprendió que hubiese gente que no tuviese comida para sobrevivir 3 días en su casa, sin salir, ¿vale? Es decir, echas el pestillo, te encierras en tu casa, modo monje, que hubiese gente que no tuviese, entre lo que tiene en la nevera, lo que tiene el congelador, alguna lata de conservas, que no tuviese suficiente para poder sobrevivir 3 días. Pero esta es la segunda cosa que hay que mirar. Hay que mirar el agua y hay que mirar la alimentación. Es decir, cuánta comida tienes en la nevera, cuánta comida tienes en el congelador y cuánta comida tienes almacenada en conservas que pueda aguantar mucho tiempo. Aquí cuenta también si tienes arroz, si tienes espaguetis, si tienes legumbres. Son alimentos que no están cocinados, se pueden almacenar en seco, fuera de la nevera, y que pues puedes cocinar o eventualmente puedes cocinar según los vayas necesitando. Todo eso es algo que es importante e interesante tener en tu casa, para más allá de 3 días, incluso en la medida de tu espacio para poder almacenar. Pero es algo en lo que yo creo que sí que merece la pena pensar, al igual que en el agua potable o el agua que vas a consumir. ¿Por qué esto es importante? Pues hombre, es importante porque no sabemos cuáles van a ser las circunstancias de que se produzca este apagón y que no tengamos ni electricidad ni internet, ¿vale? Puede ser debido a la incompetencia de los políticos o de los gobernantes para mantener unas infraestructuras y una red eléctrica que sea suficiente como para llevar la electricidad a los hogares, o puede ser a lo mejor porque nos ha caído un bombardeo de Vladimir Putin y ha reventado no solo centrales eléctricas, sino a lo mejor también las depuradoras de agua, y te quedas sin agua de golpe, ¿vale? Entonces, digamos que son aspectos que, aunque son más improbables todavía que se vaya la electricidad, no dejan de... O sea, siempre hay algo de probabilidad de que esto ocurra, y también hay que pensar en ellos. O sea, tenéis las bañeras donde se puede almacenar agua. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos acuarios, ¿vale? Entonces, hay un acuario donde hay peces, pero hay otro acuario donde no hay peces, pero ahí caben un montonazo de litros que se pueden almacenar y pueden estar durante muchísimo tiempo, y tenemos además las bombas y los mecanismos de sifón. Si no, con sifón podéis llenar y mover líquidos de un sitio a otro sin ningún problema. Pero si no, bañeras, simplemente, y aparte tener algo de agua embotellada, sobre todo si tenéis niños, ¿vale? Porque
un adulto, pues digamos que puede consumir el agua que salga del grifo, aunque sea potable, incluso aunque haya algún error, no debería haber ningún problema, pero si tenéis niños, pues el agua embotellada, evidentemente reservadlo para eso, si llega al caso, ¿vale? Si llegamos a ese caso. Con la comida es importante tener comida almacenada en seco, legumbres, es importante tener también, pues qué sé yo, pasta, arroces, todo lo que puedas tener en seco. Genial. Latas de conserva también espectacular. Asegúrate de tener un abrelatas, ¿vale? Porque hay muchas situaciones en las que dices, no, sí, voy a comprar todas estas latas, tal, y vale, campeón, ¿tienes un abrelatas que pueda abrir estas latas o estás haciendo el mongolo? Entonces, asegúrate de tener un abrelatas en caso de que hagas esto. Y con la nevera es muy importante que, y esto es desconocimiento de la gente, cuando se va la luz, la comida de la nevera no se estropea inmediatamente, ¿vale? O sea, quiero decir, pasa un tiempo hasta que esa comida empieza a ponerse mala. No estés abriendo y cerrando la nevera constantemente, porque aguanta a más de 24 horas, un frigorífico, más de 24 horas, la temperatura apenas se va a mover. Bueno, depende de la temperatura que haga fuera, ¿no? Pero apenas se va a mover, pero no estés abriendo y cerrando la puerta constantemente. Es decir, haz memoria de qué es lo que tienes ahí dentro y ya está. O si no, haces una abrida de la nevera, te quedas con todo, le sacas una foto con el teléfono, cierras, ya está, fin. No necesitas hacer absolutamente nada más en ese frigorífico. Y lo mismo con el congelador. El congelador te puede aguantar varios días, sin que la comida se descongele siquiera. Entonces, no estés abriendo y cerrando la puerta, porque entonces lo que haces es lo que iban a ser 3 días se convierte en un día tirando por lo alto. Entonces, esto es importante saberlo porque hay gente que piensa que directamente en el momento que se va la luz y se va unas horas, ya todo lo de la nevera y el congelador se ha puesto malo. Y es mentira, no se ha puesto malo y de hecho el congelador ni siquiera ha llegado a descongelarse. Gente que está acostumbrada a sufrir más apagones temporales en Latinoamérica lo sabe perfectamente, pero a lo mejor pues hay gente que se pierde con esto. Bueno, es lo importante, hacerte como un mini inventario de la comida y el alimento y el agua que tienes y digamos que eso es lo primero de lo que te tienes que ocupar. Evidentemente, cuando hagas un inventario de las cosas, de la comida que tienes, lo que se vaya a poner malo antes, eso es lo primero que te tienes que comer y lo que puede aguantar más tiempo, pues eso lo puedes aguantar más tiempo incluso en la nevera o en el congelador, ¿vale? Esto por intuición propia porque no, es imposible hacer una casuística para todo el mundo. También ten en cuenta cómo nuestros antepasados hacían conservas, ¿vale? No digo que hagas carne en conservas, que eso es súper peligroso y que lo hagas casero, pero hay ciertos alimentos que pueden preservarse un poquito más tiempo si utilizas cosas como la sal, como el vinagre o como el aceite. O sea, si tú tienes queso en la nevera, si ese queso lo metes en aceite, ese queso te va a aguantar muchísimo más tiempo. No estás inventando la rueda, es una cosa que se utiliza siempre y hay queso que te lo venden, de hecho que está en aceite, ¿vale? Pues tardará mucho más tiempo, infinito casi, en que le salga moho, en caso de que le salga algo. Vamos con la parte de iluminación y electricidad, porque ha desaparecido. Y pareciera como que si ha desaparecido, pues claro, ya ¿qué tenemos que hacer otra vez? Volver a controlar el fuego, tener fuego dentro de casa. No tengas fuego dentro de casa, porque a no ser que tengas una chimenea o algún sitio preparado para ello, pues lo más probable es que la acabes liando más de lo que el apagón te está causando. Pero sí que es interesante tener linternas en casa, por ejemplo. Normalmente la gente suele tener linternas que son de un punto de luz, ¿vale? Pues es una linterna bastante normalita. Tienen diferentes modos, luz más dispersa, más concentrada en un punto, incluso parpadeo para mandar señales y demás. Esto está guay tener, pero ¿qué es lo que ocurre cuando solo tienes linternas de este estilo? Está bien tenerlas porque así no dependes de la linternita del móvil y así no se te va la batería del teléfono, que puedes llegar a necesitarlo en algún momento posterior. Estas linternas están muy bien para cuando tú te tienes que desplazar, cuando tú te tienes que mover y tienes que ir haciendo cosas. Pero ¿qué ocurre si necesitas las dos manos para operar porque estás cocinando o quieres leer, por ejemplo? Claro, no vas a estar leyendo con la linterna aquí apuntando. Y puedes ser leyendo a modo de ocio, mientras en lo que vuelve la electricidad, o puede ser porque estés leyendo cómo hacer un torniquete porque has tenido un accidente de la hostia, ¿sabes? Y no puedes llamar al médico y no puedes llamar a la ambulancia y tienes que, digamos que solucionar ese tema por tu cuenta. Claro, si tú tienes que leer, esto empieza a ser un poco incómodo, ¿vale? O si necesitas que varias personas tengan iluminación en una misma habitación. Por eso, yo me he comprado una linterna que es más como de camping, ¿sabes? Para esto está en casa y esto lo cuelgas en cualquier sitio, funciona con pilas, o sea que sin más, y tú esto lo puedes poner en una habitación para iluminar una habitación y si estamos haciendo algo en una mesa,
pues poder no depender de una linterna o de a ver si dejas el teléfono así como, o la linterna ahí como medio apoyada para que enfoque al techo y de ahí refleja. Esto evidentemente es mucho más efectivo y vale pues nada, una mierda en Amazon. De hecho, todas las cositas que os voy a enseñar, os voy a dejar los enlaces abajo en la descripción, a aquellos que estéis viendo en YouTube, por si alguien tiene curiosidad o alguna de estas cosas le parece, Dios mío, esto es increíble. Bueno, pues ahí lo tenéis. La linterna esta, por cierto, se carga también con USB. ¿Vale? O sea, como si fuese el móvil, si quieres, puedes cargar la linterna. Claro, puede darse el caso de que si llevas días sin comunicación y sin que funcione internet, a lo mejor esto es mucho más útil que el teléfono. Entonces digas, oye, cualquier, gramito de voltaje que tengas, pues a lo mejor prefieres cargar la linterna que cargar el móvil, porque el móvil ya no te resulta útil. Es curioso cómo un objeto del que dependemos tanto en nuestro día a día, si no tiene internet, pasa a ser bastante inútil. Pero aparte de la linterna, justamente, estaría muy guay tener algún tipo de batería, ¿vale? Y si de alguna manera existe la posibilidad de cargar esa batería, sería increíble. Entonces, yo para mis ordenadores tengo SAIs, que son como baterías, para asegurarme de que si se va la luz, pues todo el trabajo que está haciendo o esta grabación de vídeo no se pierda. Entonces los SAIs pues me ayudan a conservar durante unos minutos toda la electricidad que consumen los focos, que consume el ordenador y saltan automáticamente, ¿vale? Eso es una batería que, bueno, no creo que la mayor parte de las personas tenga o disponga de eso. Sin embargo, sí que existen baterías que puedes tú cargar manualmente, o sea, pueden ser solares o puedes cargarlas tú con movimiento, ¿sabes? En plan, te pones a pedalear literalmente y cargas una batería, un SAI de estos, se pueden de esos, pero son caros. Entonces, a mí se me ha ocurrido un objeto que creo que es mucho más útil. Os presento mi radio batería con cargador solar y cargador manual que me permite, primero, estar conectado a través de la radio, porque durante el apagón de España la gente lo que hacía era buscar a ver si tenía alguna radio vieja en sus casas, a ver si se enteraba de qué es lo que estaba ocurriendo, si era solo en el barrio, si no. Aquí hago un pequeño paréntesis. Todos los coches tienen radio. Y los coches, generalmente, a no ser que tengas un coche eléctrico y esté completamente descargado, pero generalmente, si tienes algo de gasolina, los arrancas y el motor genera electricidad suficiente para cargar tus teléfonos y también para hacer funcionar la radio que tiene el coche. Esto me contaba mi padre, dice, no, y estuvimos hora y pico rebuscando en los cajones antiguos hasta que encontramos una radio y luego buscamos pilas y se la pusimos. Y yo, papá, tenías tu coche al lado, ¿sabes? Lo arrancas, pones la radio y te enteras si esto está ocurriendo en tu calle, en tu ciudad, en tu provincia o en todo el país. La radio funciona con unas ondas que no requieren expresamente de electricidad para poder trasladarse, ¿vale? Sí para emitirlas y sí para recibirlas. Pero bueno, esta radio es la hostia, ¿vale? ¿Qué tiene esta radio? Mirad, esto es una radio que tú la puedes encender, no lo voy a encender ahora porque va a meter aquí un sonido infernal. ¿Vale? Pero le puedes ir sintonizando emisora en varias frecuencias. Vamos a apagar. Además de eso, tiene la antena, por supuesto, para mejor comunicación, pero, y lo que es más interesante, es una radio linterna, ¿vale? Que tiene un pequeño foquito, que dices, bueno, ya tienes una linterna, ¿para qué necesitas esto? Pues también es verdad. Pero lo que es más interesante, funciona con pilas, pero en caso de que las pilas se descarguen, te quedes sin pilas, te quedes sin batería, etcétera, se puede cargar también con este panel solar que tiene en la zona superior, con lo cual siempre vas a estar conectado, o lo puedes cargar con, en la parte de atrás tiene una manivela que tú simplemente la vas girando y con esto estás cargando también la batería de esta radio. A ver, no esperes con esto generar electricidad para poner una lavadora en tu casa. Pero para que una radio funcione y te puedas enterar de qué va la vaina y qué está pasando y cómo de grave es este apocalipsis zombie, para eso te da de sobra. Y lo que es más interesante, tiene también la posibilidad de esa batería que tiene la radio, utilizarla para cargar tu teléfono móvil o cualquier dispositivo que se pueda cargar con un USB. Con lo cual, esto me parece que es brutal, no vale prácticamente nada, no ocupa prácticamente nada y, oye, pues nos puede ahorrar muchos disgustos. Porque claro, el tema de las comunicaciones es bastante relevante. Alicia y yo, por ejemplo, desde que tenemos la niña, claro, nos hemos pensado que si ocurre algo así y tengo que ir, qué sé yo, al supermercado, que os decía, que puedo ir andando 15 minutos, 20 minutos, que nos tenemos que separar. No vamos a ir cargando a la niña y demás. Entonces, claro, ¿cómo nos vamos a comunicar cuando estamos separados? Puedes irte y a ver qué ocurre, o puedes recurrir a un walkie-talkie. Un walkie-talkie de largo alcance, que, bueno, pues que llegue un par de kilómetros,
no son tampoco particularmente grandes, funcionan con una batería, con una pila, y son muy sencillos de utilizar y da igual que se haya caído la red de internet porque estos van con una frecuencia que se conectan uno con otro y de hecho te puedes comunicar. Si hay más gente en tu zona que tiene también walkie-talkies, también te puedes comunicar simplemente seleccionando la frecuencia, el mismo canal en el que estén ellos. Con lo cual, bueno, esto ya es más siguiente nivel, ¿vale? Esto ya es cuando ya llevamos varios días sin electricidad, porque los primeros días pues entiendo que con la comida que hay en casa, más el agua, más todo eso, debería ser suficiente para poder aguantar y poder sobrevivir. Pero bueno, yo os voy lanzando ideas y cosas en las que yo he pensado. Evidentemente, ropa de abrigo también, no sabemos las condiciones. Decía antes que a lo mejor ha caído un bombardeo, a lo mejor se te ha ido media pared de tu casa, ¿sabes? O se han reventado los cristales porque ha caído una bomba muy cerca y, hombre, nosotros vivimos en la montaña, vivimos en Andorra, eventualmente puede hacer bastante frío. Y a lo mejor, pues, no se te ha roto la caldera, se te ha roto la calefacción. ¿Qué haces en una situación así? Bueno, aparte de las mantas que tengas en casa, existen mantas térmicas, ¿vale? Que igual también se compran. Esto es como una manta de papel de aluminio, básicamente, pero es muy aislante. Entonces esto te lo puedes poner encima y sirve para no morir de hipotermia, incluso pasando una noche al raso por debajo de a 0 grados. Con esto aguantas perfectamente porque retiene a la perfección el calor corporal. Eventualmente puede que necesites unas de estas. Cuando hay un accidente de tráfico, ¿no veis que muchas veces ponen este tipo de mantas que les ponen como una manta que es como de aluminio, como de papel de aluminio? Pues son estas mantas. También, de nuevo, no abultan mucho y, pues, hombre, en una situación de emergencia como esta, es una previsión que a lo mejor, pues, te ahorra algo. A lo mejor no. A lo mejor estos son simplemente... De hecho, lo más probable es que nunca acabe utilizando ninguna de estas cosas, pero, oye, pues, es divertido el pensar en ello y es más divertido el montarte tu mini kit de supervivencia. Hemos hablado ya del agua, hemos hablado ya de la reserva de alimentos, hemos hablado incluso de electricidad y comunicaciones. Vamos al siguiente punto, que es que lo he mencionado muy de pasada. La comida que tenemos, ¿cómo la vamos a cocinar? ¿Cómo la vamos a preparar si no tenemos electricidad? O sea, ¿estamos preparados para poder hacer esto? Claro, la gente durante el apagón recurrió a los que tenían un camping gas, ¿sabes? Porque se iban de camping, tenían ese instrumental para poder cocinar sin tener electricidad, pero si ni siquiera estás preparado para poder irte de acampada, pues es posible que en tu casa no tengas absolutamente nada para poder cocinar. O incluso algo más sencillo, si no eres fumador, a lo mejor ni siquiera tienes un mechero o cerillas en tu casa con los que poder hacer fuego. Y claro, pues no sé vosotros, pero a mí me costaría hacer fuego. O sea, sé la teoría de cómo hay que hacer fuego, pero como digamos que no entra en mis actividades diarias como lavarme los dientes y lavarme la cara, entonces pues seguramente me lleve bastante más tiempo del que puedo estar dispuesto a soportar con la paciencia que nos ha permitido desarrollar TikTok. Entonces, bueno, pues tener algún mechero, cerillas, es algo que puede venir muy bien, al igual que herramientas o de manera más sencilla una navaja multiusos. Aunque ya os digo que para las primeras horas, primeros días, todas estas cosas no son tan fundamentales, ¿vale? Ahora, eso sí, cocinar sí que es interesante, porque ¿cómo vamos a cocinar? O sea, ¿comemos en frío? Comemos las latas que tengamos y tal, pues bueno, como podamos, pero claro, cuando se te acabe eso, luego ¿qué te queda? ¿Sabes? O sea, vale, ¿de qué te sirve tener muchos espaguetis y mucho arroz y muchos garbanzos que estén ahí preparados si ni siquiera tienes fuego o tienes manera de calentar el agua para poder hervirlo y para poder cocinar estos alimentos que eran la hostia porque los podías almacenar, pero sin embargo no puedes cocinarlos? Más allá del camping gas, yo recomendaría que, bueno, pues si dependiendo de la casa en la que estéis, camping gas está muy bien. Si tenéis chimenea, pues podéis cocinar dentro de la leña. Sí, es un poco random, pero chico, es que no hay electricidad, hay que comer, ¿sabes? Yo en mi caso, por ejemplo, lo que tenemos pensado es, aparte de una barbacoa de carbón y de leña que tenemos una barbacoa de gas. Entonces, claro, es lo que tiene, vives en una casa más en el campo, hay una terraza, pues ahí hay una barbacoa de gas y tenemos una bombona de gas donde podemos cocinar todo lo que nos dé la gana. Entonces, bueno, hasta que se acabe el gas, pero ya por lo menos te da para muchos días. Entonces, esto es hacia donde iba mi pregunta, de ¿cuántos días aguantas? Bueno, pues yo sé que de cocinar no voy a tener ningún problema, porque ahí con la brasa o la parrilla puedo tirar durante muchísimo tiempo. Y luego pues ya tengo la comida almacenada, tanto en la nevera como tal, más luego un armario lleno de latas de conservas, y con eso podemos
solemos tirar. Pero es importante, como digo, pensar en cómo cocinar y cómo preparar los alimentos. Y una vez que tenemos esto ya zanjado, la gente empieza a decir, vale, y ya no necesito nada más, o si acaso empiezas a pensar ya en situaciones apocalípticas un poco más tochas, de en plan de, bueno, necesitamos una escopeta, claro, si nos atacan zombies, a ver, olvídate de los zombies. Incluso, a ver, si esto se alarga bastante, empezará a haber pillaje, empezará a imponerse un poco la ley del más fuerte y la violencia, y no te voy a discutir que disponer de un arma pueda ser interesante. En el campo, no hablamos ya de armas de fuego, pero en el campo es muy interesante tener tijeras para podar, incluso machetes o hacha por si te tienes que mover. Y de hecho me pasó a mí hace poco que se me perdió una de las gatas y se asustó, se desorientó y tuve que ir a rescatarla y estaba en medio de unas zarzas, que bueno, porque la gata medio salió, pero si no tenía que ir a por el equipo que tengo en casa para cortar los matorrales y poder acceder al gato, porque si no me iba a llenar de arañazos y no iba a ser interesante. Y hablando de arañazos, hay una cosa sobre la que la gente no acaba de poner el foco de atención, que es en las medicinas y en los medicamentos. Estoy seguro que habéis jugado suficientes videojuegos como para saber que cuando hay un botiquín en el videojuego es una parte que es bastante importante porque es lo que te repone vida. Bueno, pues en caso de que se pierdan todas las comunicaciones y digamos que estemos en situación de apocalipsis, tener botiquín es una cosa que es completamente fundamental, pero el botiquín tiene que estar perfectamente equipado, o sea, no tiene que ser el armario este con los restos de medicamentos que te has ido tomando, que pareces una farmacia y que no sabes muy bien qué es cada caja, sino que tiene que estar bien pensado y bien preparado. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo 2 botiquines, ¿vale? Este también tiene el dibujo del botiquín hecho con tiritas y, bueno, pues son distintos botiquines, hay diferentes cosas en cada uno de ellos, pero aspectos que tienes que tener muy en cuenta en el botiquín, y aquí parezco médico, tienes que tener un pequeño kit de costura, ¿vale? ¿Cuál es lo peor que te puede pasar? Que te hagas un tajo que requiera que te den puntos, ¿vale? Entonces, o tengas que suturar una herida. Vale, esto no es agradable, pero es una situación que puede pasar. Claro, si no hay comunicaciones, no puedes llamar a un médico, no puedes llamar a la ambulancia, tú no eres médico, igualmente tendrás que ser capaz de por lo menos poder prestar los primeros auxilios más necesarios antes de que te acabes desangrado por un corte, ¿vale? Si no es suficientemente profundo, existen también, esto se llama puntos de aproximación, que es básicamente una pegatina que en lugar de coser una brecha, te pone una pegatina para unirte los dos lados. No es tan efectivo como coser o suturar una herida, pero, hombre, si no es un corte que se te haya desgarrado la femoral, pues desde luego sí que te va a ayudar bastante. Más allá de eso, es muy importante disponer de un buen set de gasas, de vendas y de distintos tipos de vendas que se puedan poner, de esparadrapo. O sea, son aspectos que fundamentalmente vienen a intentar facilitarte lo que puedas necesitar para prestar unos primeros auxilios que en este caso entiendo que serían heridas. Es decir, no se trata de tener aquí un botiquín como para poder hacer un trasplante de riñón si fuese preciso en tu casa, pero sí disponer de material para hacer vendaje, para suturar, desinfectantes, ¿vale? Puedes tener, qué sé yo, antiséptico sin alcohol, ¿vale? Si quieres ir a saco, puedes tener agua oxigenada, betadine, quizás sea más interesante aquí la clorexidina, que es quizás el mejor desinfectante de los que hay por aquí. Bueno, más vendas, distintas pomadas para el caso de tener, pues qué sé yo, quemaduras. Hay por aquí blastoestimulina, diferentes pomadas antibióticas. Bueno, al final yo creo que disponer de un botiquín que esté bien preparado es algo que te puede ahorrar bastantes problemas y bastantes disgustos. Y esto sin considerar situaciones que sea muchísimo más necesario, como por ejemplo si eres diabético, ¿sabes? O si necesitas medicina de manera regular. Aquí, a modo de anécdota, aquí es donde guardo, esto de aquí es yodo en tabletas. Es lo que te dan en caso de accidente nuclear. Esto no lo venden en España, y lo conté en el podcast, en Spicy Fortuna. Esto lo tuve que comprar en Finlandia, porque en Finlandia sí que lo venden en las farmacias. Y te permiten que la población general se lo compre para tenerlo almacenado en sus casas en caso de que haya una emergencia por ataque nuclear o por una explosión, bueno, no será una explosión, sino por una fuga en una central nuclear que esté cerca de tu casa. Entonces, bueno, en fin, medicinas es bastante importante que estén disponibles en tu casa.
Y no solo en tu casa, sino que hay ciertas medicinas que yo, por ejemplo, almaceno en el coche. En el coche dispongo de herramientas. Este, por ejemplo, es un martillito de Amazon Basics, que pues, joder, parece que estoy haciendo aquí un montón de promoción, pero verdaderamente esto es una herramienta que yo, fuera de Apocalipsis Zombie y demás, esto os lo recomiendo encarecidamente que lo llevéis en el coche, donde al alcance, ¿sabes? En la puerta, por ahí donde hay espacio para poner botellas de agua o normalmente almacenamos mierda todos, llevar uno de estos, ¿vale? Estos los habréis visto seguramente en los autobuses o en transporte público y es simplemente un martillito, ¿vale? Que te permite poder romper el cristal, ¿vale? Imagínate que te caes con el coche al agua y te quedas inconsciente y cuando quieres y cuando te das cuenta ya estás sumergido, no puedes abrir la puerta por la presión. ¿Qué haces? Pillas el martillo y como esto tiene aquí un pico, le pegas al cristal y revientas el cristal y sales, ¿vale? O el coche se está quemando, la puerta no funciona porque se ha abollado, etcétera. Con esto puedes romper cristal, puedes pinchar también el airbag en caso de que haya saltado, etcétera. Tiene también aquí una cuchilla que te permite poder cortar o zafarte del cinturón de seguridad. Puede darse el caso de que por cómo se haya quedado abollado el coche, pues estés que no puedas llegar a hacer clic y que se suelte el cinturón o que a lo mejor aunque lo sueltes no se tal. Con esto directamente cortas cinturón, rompes ventana y sales, ¿vale? Del coche. Es una mierda así de sencilla, pero que también en una situación de emergencia nos puede ser útil porque nos puede permitir poder romper cristales o poder, digamos, zafarnos de ciertas cosas que nos estén bloqueando el paso. Pero más importante en el coche es quizás llevar esto, que esto me lo dijeron en un curso de primeros auxilios al que fuimos, que, bueno, cuando tuvimos a la niña, digamos que quisimos, Alicia y yo, formarnos en el tema de primeros auxilios para atragantamientos y demás, sobre todo ganar confianza, ¿no? Y saber qué es lo que puede pasar, qué es lo que no, y claro, ahí hablamos del tema torniquetes, ¿vale? Si al final tienes una herida, no digo que esté seccionada por completo, pero si tienes una herida en una arteria, claro, por ahí te puedes desangrar, y todos hemos visto en las películas de, bueno, pillas una sudadera o un jersey o el cinturón, ¿sabes? Te quitas el cinturón, entonces lo colocas en el brazo o en la pierna, depende de dónde esté el corte, aprietas y ya está, y con eso lo tienes. Bueno, a ver, imagínate con un jersey, ¿vale? Tener que hacer un nudo lo suficientemente fuerte como para que todo un muslo de la pierna estés conteniendo ahí la sangre. Claro, dices, vale, no, puedes apretar fuerte, pero eso sabes que es un nudo que va perdiendo fuerza con el paso del tiempo. Es como si te atas la sudadera a la cintura, al jersey, porque tienes calor. Claro, está atado, está firme, pero según vas caminando un poco, eso se va soltando. Entonces, nos dijeron que existen estos kits, que, de nuevo, vale súper barato. Todos estos enlaces os los dejo abajo, porque ya os digo que creo que es súper útil llevar uno de estos en el coche, que es donde bueno, también tenemos uno en el botiquín, que es donde más probable es que se dé una situación donde lo puedas necesitar la realización de un torniquete, ¿vale? Esto viene, bueno, por supuesto, con un boli. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando haces un torniquete tienes que decirle luego a los servicios sanitarios que te vayan a atender en qué momento has hecho el torniquete. Entonces tú practicas el torniquete, ahora os explico cómo funciona, y tienes aquí una etiqueta para decir, vale, a tal hora he hecho el torniquete. No es lo mismo si lo has hecho hace 15 minutos que si lo has hecho hace 4 horas, ¿sabes? La manera de tratar luego la situación es muy distinta. Y luego aquí básicamente lo que tienes es, a ver, yo lo conservo dentro de la bolsa hermética para que no coja mierda, pero básicamente es con velcros y con... No son bridas exactamente, pero es como el funcionamiento es como si fuese una brida. Entonces, está perfectamente diseñado para poder hacer el torniquete de manera fácil. Haces tiras, tienes una manivela que va apretando y tienes un papelito para decir tal hora. Y ya está, y solucionado. Y te ahorras el hecho de decir, hostia, que utilizo el cinturón y tal, porque ya es una situación que has previsto y que lo tienes, pues, más o menos controlado. Diría que, vamos, no sé, algún médico, algún enfermero que me corrija si me estoy dejando algo, pero más allá de tener algún elemento de costura, puntos de aproximación, desinfectantes, vendaje y en su caso la posibilidad de realizar algún torniquete, creo que con eso vamos bastante bien, más allá de que en el botiquín, pues evidentemente antiinflamatorios, antisépticos, antibióticos, todo esto pues son cosas, analgésicos, son cosas que suman dentro del botiquín y que normalmente nos centramos mucho en la comida y en la bebida, pero la medicina también es algo importante y los fármacos son, bueno, hay muchas películas que se basa, toda la trama narrativa se basa en situaciones de emergencia o situaciones de apocalipsis zombie o sin zombies, pero se basan en hay que ir del punto A al punto B porque hay que conseguir no sé qué medicinas. Entonces, bueno, pues todo lo que puedas
prever y asumir que a lo mejor la farmacia no va a estar disponible para ti en caso de que haya un apagón, pues es una medida de prevención que no cuesta demasiado hacer, porque simplemente sentarte un rato y pensar en qué puedes necesitar, pero que pues a lo mejor en un momento dado te puede salvar la vida o por lo menos permitirte sobrevivir durante algunos días más. Podemos entrar en luego detalles que ya, si vamos completando la pirámide de Maslow, ya tenemos comida, bebida, medicinas, ya podemos pasar a la higiene, ¿no? Tener productos de higiene personal, papel higiénico, importantísimo, ¿no? Pero, digamos, higiene femenina también sería necesario. Al final, bueno, ya vas subiendo en tu escala de necesidades o cosas que puedas ir necesitando. Pero yo creo que teniendo esto lo básico cubierto, sinceramente, yo creo que aquí en casa, y por la cantidad de comida que tenemos almacenada y por cómo podríamos almacenar agua también, y siendo que estamos en una situación de campo donde es todo como más tranquilo, nosotros podemos aguantar bastantes días, pienso, aquí en la casa, sin necesidad de tener que pedir comida, bueno, sin la necesidad de comunicarnos con nadie, sin electricidad. O sea, creo que con todo eso, más o menos podemos aguantar. Te devuelvo la pregunta, ¿cuánto tiempo crees que serías capaz tú de aguantar con las reservas de comida y de conservas que tienes en casa, con las reservas de agua que tienes en casa, con las medicinas que tienes en casa, y cómo enfocarías esas primeras horas donde todo el mundo puede que se apague y que no haya ni internet ni electricidad? Estoy deseando leer vuestros comentarios ahí abajo para ver cómo de preparados estáis vosotros. Yo ya habéis visto que por lo menos bastante le he dedicado un tiempo a pensar en ello y nos vemos en el apocalipsis. ¡Chao, chao!